Buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de un acontecimiento que nos va a impactar mucho y nos impacta ya. Es acerca de la segunda venida de Jesús. Es interesante que la Biblia nos muestra acontecimientos pequeños que van a también ocurrir a la posteridad. Esos acontecimientos no siempre son más pequeños, los primeros acontecimientos. Teológicamente se le conoce como el tipo y su antitipo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 12 habla acerca del Cordero Pascual. Ese Cordero que iba a ser sin mancha. Juan capítulo 1 habla acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el tipo es ese Cordero Pascual. Y el antitipo es el Cordero de Juan. ¿Y a quién simbolizaba? A Jesús. Igualmente, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 38, nos muestra un antitipo. O mejor dicho, ahí habla acerca de la segunda venida de Él y nos muestra su tipo. ¿Cuál sería su tipo? Los días de Noé, las personas que estaban viviendo en los días de Noé, o el mundo. Hoy hablaremos acerca de eso, el mundo antediluviano y el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, los versos 37 y 38. Dice así: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces podemos decir, para nosotros entender cómo serán los días o el mundo, la naturaleza y las personas, cómo van a ser antes de la venida de Jesús, podemos ver el mundo como era antes de los días de Noé. Es por eso que hemos leído estos versículos y vamos a continuar también y vamos a hablar acerca de cómo era la naturaleza del mundo antes de los días, antes del diluvio, mejor dicho. Las características de esa naturaleza. La faz de la tierra no había cambiado mucho. Habían pasado pocos siglos desde la caída de Adán y Eva, lo que había perjudicado esa caída lógicamente a la naturaleza. No había pasado muchos siglos. Los frutos de la tierra eran de gran variedad, casi ilimitada, imagínense. La madera era muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que esa. La madera que se construyó el arca era un poco menos durable que la piedra. Abundaban las piedras preciosas, el oro, como la plata también. Hemos visto características de la naturaleza. Ahora veremos algunas características de la humanidad y características positivas. Por ejemplo, eran longevos, vivían años, excepcionales facultades, hombres de gran estatura y fuerza, eran sabios también. Dios les otorgó ricos y variados dones. Ahora, lo que me quiero también enfatizar es acerca de las características negativas. ¿Por qué? Porque el día de hoy queremos recordar que cada uno de nosotros necesita vivir o necesita arrepentirse y reformarse diariamente. Debe haber un arrepentimiento y un cambio, o mejor dicho, una reforma
en nuestras vidas hasta que venga Jesús. Y vamos a ver qué cosas no hicieron estos personajes. Y tal vez hemos visto personas que han estado haciendo estas cosas, de estas características que tienen estas personas antediluvianas. Hemos conocido, tal vez hemos hecho muchas cosas de las cuales hicieron ellas. Entonces el propósito es regresar a los caminos de Dios mientras haya tiempo, porque sabemos qué ocurrió en la Biblia, es decir, el diluvio que hubo. Entonces vamos con las características negativas de la humanidad antediluviana. Dieron rienda suelta a su iniquidad. Ellos tenían grandes facultades, pero la iniquidad que ellos cometieron fue más proporcional que sus habilidades mentales. Hicieron, en otras palabras, solamente lo que su cuerpo le pedía. Eran desagradecidos, orgullosos, no deseaban conservar a Dios en su memoria. Adoraban ellos a la naturaleza, eran idólatras, había poligamia. Si muchos seres humanos de allí querían la mujer de su prójimo, la tomaban a la fuerza, con violencia. Ellos la tomaban, había mucha poligamia. No respetaban los derechos también de la propiedad. Interesante que estamos hablando también lo que dice la Biblia y algunos textos del espíritu de profecía, es decir, de la autora Elena G. de White. Entonces, dice que el consumo de carne los volvía más crueles. Y vamos a hablar posteriormente acerca de la intemperancia también. ¿Qué es lo que causa la intemperancia? En la alimentación, en el descanso, en lo que vemos. Vamos a ver qué es lo que causa la intemperancia. Indiferencia por la vida humana. No se arrepentían verdaderamente, no renunciaban a sus pecados. Algunos estaban profundamente convencidos, pero eran muchos los que se mofaban, que estos que estaban convencidos se resistieron después al espíritu que convence de pecado. Terminaron participando con las personas las cuales se burlaban de ellos. A medida que el pecado se generalizaba, le parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor y que el castigar la transgresión no era parte del carácter de Dios, y negaron que los juicios caerían sobre la tierra. Algo que hace el pecado, o cuando nosotros estamos en pecado, es que no entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y como la Biblia dice, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Que Dios nos ayude a siempre dejarnos instruir e ir a su palabra para saber qué es lo que debemos hacer, qué es verdad. Recordamos que había un personaje muy importante en esos tiempos, antes del diluvio. ¿Quién era? Noé. Estamos en las características de las personas que vivieron antes del diluvio. Estas personas consideraron a Noé como loco, como fanático. Había muchas fiestas, por lo tanto glotonería. La Biblia hemos leído que en Mateo 24 que muchos estaban comiendo, bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a obtener beneficios en el futuro. Algo que debemos recordar es que la palabra de Dios nos habla acerca de la Nueva Jerusalén, la vida eterna, y muchas veces vivimos como estos personajes que vivían solamente para obtener beneficios futuros, solamente obtener beneficios en esta tierra. Ellos también tenían una obstinación, eran obstinados por los requerimientos de Dios, por lo que Dios pedía, no hacían caso muchos de ellos. Los corazones de los hombres se habían endurecido tanto que aún la escena de los animales les produjo una impresión, pero solamente pasajera. Cuando Dios hizo que los animales
vayan de dos en dos al arca. Eso fue algo sorprendente. Ellos se impresionaron, pero solamente fue pasajera esa impresión. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos sus corazones. Había orgías y sacrificios humanos. Debemos recordar también, es importante, que ahora nosotros también percibimos muchos de esos pecados, los conocemos, pero cabe resaltar que días previos antes de la venida de Jesús se irán a ver más de estas acciones que van en contra de la palabra de Dios. Pero el día de hoy nosotros recordamos que la gracia está para cada uno de nosotros. Es hermoso que Dios da su mensaje, un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Para qué? Para que regresemos a sus caminos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, y habla que hubo un diluvio. Pero ¿por qué hubo un diluvio? En Génesis capítulo 6 habla acerca de que el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Es por eso que hubo una destrucción del mundo, no en su totalidad, pero hubo una destrucción y de las personas. Entonces, posteriormente, también Dios juzgará y castigará al mundo. Es por eso que hoy nosotros tenemos que ir nuevamente a Dios, arrepentirnos y que haya un cambio en nuestras vidas con la ayuda de Él. Había hombres ejemplares también, lógicamente, en esos tiempos. Hablamos de uno primero, es acerca de Noé, pero también existió en esos tiempos Matusalén y muchos otros. ¿Qué hacían ellos? Ellos trabajaron para conservar el conocimiento verdadero de Dios y detener la ola de maldad. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, se habla acerca de Noé, que él es algo interesante que él hacía, dice que, y esto nos enseña a vivir por fe y por obras. Cada martillazo que le daba al arca era un llamado a las personas que se arrepientan. Él estaba diciendo con su vida que creía en Dios. Y por eso él estaba lógicamente actuando. Y nosotros debemos vivir así también, que Dios nos ayude a vivir predicando así a viva voz, pero también lógicamente con nuestros hechos, así como Noé. Mientras él predicó 120 años, no solamente predicó, sino que él también estuvo actuando las obras. Noé se mantuvo como una roca firme en medio de la tempestad, a pesar de las burlas. Él se distinguió por su integridad y su inconmovible fidelidad. Es interesante porque por la fidelidad de Noé se salvó toda su familia. Yo me lo imagino a Noé no estando solamente trabajando, sino orando, sino predicándole a sus hijos, ayudándolos. Un hombre de Dios siempre está predicando y actuando, intercediendo por medio de la oración, pidiéndole a Dios que cuide a sus hijos, que los guíe. Un hombre de fe, un hombre de acciones también. Recordaremos lecciones generales acerca de esta historia de los antediluvianos, que el mundo de ellos va a ser muy parecido al mundo previo a la segunda venida del Señor Jesús. Por lo tanto, al saber esto, debemos seguir preparándonos. Y nuevamente la Biblia nos hace recordar que se cumple. ¿Por qué? Porque vemos estas características tanto de las personas buenas como de las personas malas. Vemos que ahora hay, pero se van a ver con más claridad. El hombre no se elevará más de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad.
Por eso es la importancia de qué conceptos de verdad, de pureza y de santidad tenemos en nuestra mente. ¿A qué fuente vamos? ¿O qué es para nosotros la verdad? Tal vez lo que habla nuestro presidente, tal vez lo que hablan nuestros familiares, tal vez lo que hablan nuestros profesores. Puede ser verdad también lo que ellos hablen. Pero, sobre todo, la verdad es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque Él, lógicamente, no miente. Los que creyeran el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento, mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de gran solidez, hablando del arca. El arca de por sí no hubiese resistido a las aguas borrascosas. Quien estaba allí sosteniendo el arca era Dios. Si no, el arca igual no hubiese soportado. Igual Dios ahora, en medio de las tempestades, a pesar de nuestros esfuerzos de cuidarnos, de prever muchas cosas, igual Dios nos cuida, nos sostiene. Si los antediluvianos se hubiesen arrepentido y hubiesen cambiado algunas acciones, las cuales yo he nombrado, Dios los hubiese perdonado, así como Él perdonó en posteridad a la tierra de Nínive. Pero ellos perseveraron en su pecado. Los animales obedecieron la palabra de Dios y los humanos no obedecieron la palabra de Dios. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo. Y como hablamos, su influencia había sido escuchada o atendida por sus familiares. Ahora, para ir culminando, la similitud entre el diluvio y el día final. Noé hablaba a la gente, sí, 120 años él predicó. Ahora también hay un pueblo que predica la verdad y que debe predicar la verdad. ¿Acerca de qué? De la destrucción también final, como predicaba Noé. La gente y su maldad con corazones necios. Ahora también muchas veces somos necios, muchas veces somos malos. Y muchas veces se desecha lo que Dios dice, las amonestaciones que Él da. Muchas personas en los tiempos de Noé se burlaron de sus mensajeros, como de Él mismo, lógicamente. Ahora también. Filósofos decían que es imposible que se inunde el mundo. Hombres de ciencia dirán que es imposible que se queme el planeta. ¿Por qué hablamos de que se queme el planeta? Porque la palabra de Dios habla que caerá del cielo azufre. No habrá un diluvio de agua, pero sí habrá un diluvio de fuego. La puerta de la misericordia será cerrada. Fue cerrada la puerta del arca. Y se dice que las personas se subían a los animales más grandes, más fuertes, queriendo evitar ser destruidos por las aguas, pero igualmente murieron. Igual, cuando se acabe el tiempo de gracia, es decir, cuando Jesús salga del lugar santísimo y venga, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Ahora es tiempo, queridos amigos, ahora es tiempo de arrepentirnos de si estamos cometiendo algún pecado, ir a Dios, y Él está intercediendo por nosotros. Nosotros confesamos nuestros pecados y Él nos arrepiente. Él es nuestro abogado ahora frente al Padre, así lo dice su palabra. También Dios hizo justicia y castigó a los antediluvianos. Dios hará ahora también, o bueno, posteriormente también hará justicia y castigará a los injustos. Diluvio y destrucción total. Y como hablé, diluvio de fuego y destrucción total con la segunda venida de Jesús.
Noé y su familia sobrevivieron a la catástrofe. Habrá justos que vivirán para siempre. Estas son algunas similitudes del diluvio y el día final. También los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer a las personas para que no escuchen a Noé. Ahora también hay muchos distractores, muchas distracciones que hacen que nosotros no entendamos o no busquemos a Dios. Por ejemplo, muchas películas, muchas canciones. Cuidemos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Hasta la misma comida puede alborotarnos para que nosotros no podamos entender claramente el mensaje de Dios. Y haciendo un paréntesis, hay muchos estudios que dicen que lo que yo les estoy comentando, que somos lo que comemos, definitivamente. El alimento me puede afectar tanto el cerebro como otras partes de mi cuerpo. Cerramos paréntesis. Y antes del diluvio había gente perdida. Después del diluvio habían solamente salvos, lógicamente. Y también cuando venga Jesús por segunda vez, también ya no habrá gente pervertida, sino solamente salvos. En conclusión, Dios nos muestra su misericordia, avisándonos por medio de su palabra y la historia de lo que va a suceder. También la Biblia nos hizo recordar que muchos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. El pecado de ellos no fue comer, no fue beber, no fue casarse. Eso eran instrucciones que Dios había dado, eran bendiciones que Dios había dado. El inconveniente o el pecado fue que ellos hicieron esas cosas, comían, bebían, se casaban, pero no eran agradecidos por las cosas que Dios le permitió y les daba. Debemos recordar que lo que tenemos es gracias a Dios. Lógicamente debemos ser agradecidos por eso. Dios instituyó allí el matrimonio, o en el Edén Dios instituyó el matrimonio, pero ellos, Dios había dado reglas, Dios había dado principios, pero el matrimonio fue pervertido por ellos y puesto al servicio de pasiones humanas. Lo lícito fue llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. La intemperancia entorpece las facultades morales, espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Esto es un comentario del libro Patriarcas y Profetas, página 79, hablando acerca de los días antes del diluvio. Ustedes pueden buscar por la autora Elena G. de White. Los hombres viven para satisfacer el placer de los sentidos únicamente para este mundo y para esta vida. Muchas veces se vive así y en esos tiempos se vivió así, únicamente para esta vida, satisfaciendo todo lo que nuestros deseos, sean buenos y sean malos. Pero, apreciados amigos, debemos ser gratos ahora a Dios por los llamados que Él hace a cada momento por medio de su palabra a la hora que nosotros leemos. Él dice en 2 Timoteo 3:16, que su palabra es para instruirnos, para guiarnos. La palabra de Dios dice que el hombre, él piensa que su camino es un camino de vida, pero en sí es camino de muerte. El corazón, y cuando la Biblia es engañoso, cuando la Biblia mayormente se refiere al corazón, se está refiriendo de la mente. Engañosa es la mente, engañoso es el camino muchas veces que tú quieres, que tú piensas que está bien,
Pero no, la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, es para instruirnos. Mira, amiga, multitudes de personas han estado violando la ley de Dios. Y ahora, y con toda misericordia, Dios nos llama para que obedezcamos sus sagrados preceptos. Dios nos llama a todos a abandonar tal vez algunos pecados de los cuales he mencionado, tal vez otros pecados. Dios nos llama ahora que para arrepentirnos hacia Él, y con la fe en Cristo Jesús, nuestros pecados van a ser perdonados. En otras palabras, cuando Él venga, la destrucción, cuando Él destruya el mundo y destruya a las personas que se aferraron al pecado, nosotros, lógicamente, si perseveramos, haremos la diferencia. Este es un llamado tanto para ti y para mí, que Dios nos hace. ¿Cuántos de nosotros no queremos ahora cometer los mismos pecados que cometían los antediluvianos? Que Dios nos siga ayudando a ser mejores cada día y dejar las cosas que no son beneficiosas